All right. Ok, vamos a empezar entonces con su última clase, sería ya la clase final, sería la clase número 10. Recuerden, todos los temas de los que les he hablado en estas clases, en estas últimas semanas han sido solo, estos últimos días han sido todos sobre lo que les dije, el, sobre el libro del Ministerio de Educación, ¿ok? Eso tengo que aclararlo siempre porque eso es importante. Entonces, como les dije en la clase anterior, ¿de qué vimos? Vimos de los prefixes o prefijos en español y que ya como les dije, son las letritas, las tres letritas, dos letritas que le ponemos antes de una palabra para darle un nuevo significado. ¿Ok? Entonces, así como tenemos los prefijos, recuerden en sus clases de lengua, de español, también tenemos los prefijos y tenemos los sufijos o en inglés que los decimos de suffixes, ¿ok? Entonces los prefijos son los que van, esas letritas que van antes, entonces los sufijos son esas letritas que van después, al final de la oración, a la final de la palabra, perdón, ¿ok? Entonces eso serían los sufijos y así como los prefijos que nos dan un nuevo significado al comienzo, también si le ponemos estas al último, también nos dan un nuevo significado a la palabra, ¿ok? Es el mismo sentido, simplemente que unas van antes y otras van después, por eso se llama prefix and suffix, ¿ok? Listo. Recalcado eso, entonces iríamos ya vamos con unos ejemplos y con las, No. y, Se cayó. y con los usos más comunes de los que utilizamos, las palabras, los sufijos más comunes que se utilizan, como por ejemplo aquí tenemos full, meant, and ion. Ok. Por ejemplo, tenemos forget, que es olvidar, y tenemos use, que es usar. Entonces, nosotros si le ponemos a forget, le ponemos forgetful, es algo que es olvidable. O sea, algo que es fácil de olvidar. Y si tenemos algo que es use, y si le ponemos full, es algo muy útil, o sea, de que aumenta bastante su uso, ¿ok? Pues tenemos useful. Y si tenemos forgetful, que es como el verbo que estamos hablando, el verbo base es de algo de olvidar, entonces si ponemos forgetful es algo que muy olvidable, como quien dice. Entonces, como tenemos aquí use, es algo que es de mucho uso, muy útil para la palabra adecuada. Tenemos state y tenemos meant. Si le ponemos statement, estamos hablando de una, de que estoy estableciendo algo. Y si tenemos govern, que es gobierno, y si le ponemos government, es el de govern, my government, o sea, de que estoy en todo lo que estamos aquí nosotros, es parte de mi gobierno. Sería prácticamente, no tiene una traducción literal, no tiene una traducción literal la palabra government. ¿Ok? Tenemos create and complicate y obviamente si han escuchado el ion en español también tenemos la ion. Por ejemplo, si tenemos complicado, que algo es complicado y tenemos la palabra complicación, tenemos la palabra crear y tenemos la palabra creación. Entonces son esos sufijos los que nosotros estamos hablando del ion. Tenemos complication, que es una complicación, y Ay, ya creation, voy. creación, ¿verdad? Entonces, siguiendo con estos mismos, tenemos también otros sufijos que en sí no, a veces no tienen mucho sentido, así bueno, bueno, no les voy a explicar eso porque más nos vamos a confundir. Porque tenemos aquí el AGE, tenemos baggage, tenemos village and postage. Por ejemplo, baggage eso significa, había algunos, lo que bueno, los que les puedo explicar, simplemente hay algunos sufijos que utilizamos, pero que no les dan un significado extra. Por ejemplo, aquí baggage en sí lo que significa es maletas, o sea, son mis maletas, pero como les digo, a veces Nadie. no le da un significado extra. En la segunda tenemos village, o sea, tenemos la primera que puede ser bill, que simplemente significa una villa, y tenemos village, que es una comunidad, o sea, un barrio, se podría decir. Es un barrio donde
donde hay muchas villas, donde hay muchas casas. Recuerden que una villa, lo que normalmente nosotros decimos en español, que es no, él tiene una villa, significa que él tiene una casa de campo o algo así se podría traducir, ¿no? Tenemos el otro sufijo al, el al, arrival. Tenemos de arrival, por ejemplo, cuando nosotros decimos he arrives, él arribó o él llegó. Si utilizamos este verbo, me parece en una clase. Em, por ejemplo, si decimos arrive, es arribar, es el verbo arribar. Y tenemos arrival, que es el arribo, como quien se podría decir prácticamente. O sea, cuando alguien ya llegó. Tenemos deferral y tenemos burial, ¿ok? Como les digo, no es necesario, uy, perdón, no es necesario aprendernos en sí el, uy, perdón, aquí aplasté algo. Ok, ok, listo. Este, ok, se me fui de lo que estaba hablándoles, pero bueno. Tenemos aquí dom, D-O-M, tenemos boredom, por ejemplo, aquí tenemos el verbo bore, uy, ¿qué era eso? Ok, tenemos dumb, tenemos el de bore, bored o boring es de algo de aburrido y tenemos boredom que le hace algo que sea más grande, o sea, boredom Más significa aburrido. aburrimiento, o sea, de que es algo que me aburre mucho, ¿ok? Tenemos freedom, tenemos la palabra base aquí es free, de que es libertad. Si decimos, Libertad. no, perdón, si decimos free es libre en sí. Y si decimos freedom es libertad. Tenemos la última que decimos king, o sea que king que es el rey, ¿no? Eso es súper fácil. Y si decimos kingdom, estamos hablando de mi reino, o sea, de todo mi reinado, ¿ok? Así más o menos sería el contexto de esta. Déjenme, no sé por qué se me está haciendo esto. Ok, déjenme paso a la siguiente. Em, Tenemos una doble I también que se le pone, por ejemplo, employ y significa empleo, ¿ok? Y si le ponemos una doble I significa empleado, ¿ok? Tenemos pay que es pago o que es pagar y si te ponemos una doble I, una doble E, es un pagaré, o sea, de que es como prácticamente un cheque, algo así. Eso sería la traducción más adecuada. Tenemos, tenemos la otra que es ER o OR. Ese se le utiliza más para cuando le queremos dar cuando hablamos, por ejemplo, de profesiones o de un oficio de alguien. Por ejemplo, el que maneja, the person who drives. Drive, recuerden que manejar es drive. Y si queremos hablar de alguien que es quién es el que maneja, es un driver, o sea, él es el manejador, se podría decir. Tenemos write, que es escribir, y si ponemos writer, es escritor, es simplemente lógica a veces. Tenemos director, que significa que es el que dirige, ¿no? Tenemos otra que, por ejemplo, es actor, o actor en inglés, que significa es alguien que actúa, ¿no? Es prácticamente así es el significado. Muchas palabras, como les digo, son más solo No. de lógica nada más, porque son así, son muchas palabras que nos tenemos que basar, nos podemos ayudar en el español, ¿ok? Nos ayudan mucho porque en el español también utilizamos mucho lo que son los prefijos y los sufijos. Ok, tenemos hood. Este es, este se lo utiliza más como cuando hablamos de personas o cuando hablamos de comunidades. Por ejemplo, tenemos brotherhood. Por ejemplo, si tenemos brotherhood, esto significa, aquí tenemos brother, ¿qué significa brother? Hermano, Hermano. hermano. Si decimos brotherhood, significa hermandad, ¿ok? Entonces, the brotherhood significa la hermandad, ¿ok? Tenemos childhood. Tenemos que, childhood, child significa niño o significa niña o como sea. Entonces, si decimos childhood, al igual que brotherhood, tiene el mismo contexto, ¿no? Niño. Entonces, childhood, ¿qué puede significar? Niñez. Necesito, es más o menos, solo para que más o menos haciendo una comparación, por ejemplo, como les digo aquí, brotherhood, si tenemos hermano, entonces brotherhood es hermandad.
Tenemos childhood, tenemos aquí una que es niño, entonces estamos hablando de la niñez. Aquí tenemos neighborhood, tenemos lo que es, tenemos lo que es neighbor, que es vecino. Entonces, si estoy hablando de un neighborhood, ¿de qué podríamos estar hablando? Vecino. De vecindad. De la Vecino. vecindad, exactamente. Ok, es igual, con este es súper sencillo. Y como les digo, más se utiliza cuando es hablando de personas o estamos hablando de nuestros relatives, ¿cómo sería? De nuestros parientes. Por ejemplo, si digo, si estamos hablando, si quiero decir la paternidad o la maternidad, que estamos hablando, hablando de parents, entonces parenthood, quiero hablar sobre la paternidad o lo que es ser padre, ¿no? Eso se aplica prácticamente para todos, ¿ok? Tenemos ISM, que significa que le añadimos, por ejemplo, eso es mucho más sencillo todavía. Por ejemplo, es para capitalismo, marxismo, socialismo. Recuerden, hay muchas que se le puede utilizar, marxismo, socialismo, comunismo. Eso se le utiliza más solo para eso, lo que, como dice aquí, philosophies, o sea, las maneras de pensar. Por ejemplo, nuestro país es un país socialista, entonces es socialismo, entonces socialismo. ISM. Es lo que simplemente se le aumenta esas tres letras que le da un pequeño significado diferente, nada más. Y tenemos el otro que también está relacionado, está enlazado con la otra. Aquí arriba tenemos capitalismo y aquí abajo tenemos capitalista, ¿no? Es capitalista. Tenemos el otro marxist, tenemos socialist, entonces marxista, socialista, puede ser comunista, puede ser eh, derechista, porque hay muchos partidos políticos y todo, en eso se aplica más, ¿ok? Listo. Entonces tenemos NESS. Ok. Este también es súper sencillo una vez que tú le comprendes. Por ejemplo, tenemos happiness. Happiness, aquí tenemos la base, de la palabra base, que es happy. Aquí obviamente le han cambiado porque como les digo, en todas las palabras siempre hay una que otra excepción. Entonces, en esta palabra aquí, happy, recuerden happy de feliz, significa, es con Y, no con I latina, pero siempre hay sus excepciones. Aquí entonces en este le pusimos la excepción, que se le cambia la Y por la I latina. Entonces tenemos happiness, que significa felicidad, ¿ok? Felicidad, feliz y felicidad. Obviamente, como les digo, le cambia un poco el sentido. Tenemos kindness, que es una persona que es culta, una persona que es educada. Entonces kindness, estamos hablando como quien dice, de la educación de la persona o del carisma de esa persona, ¿ok? Tenemos también usefulness, o sea, estamos hablando de algo útil. Recuerden, aquí ya tenemos una que le está aumentando, ese creo que sí hablamos de ratito, cuando le decimos full, si le ponemos a useful, es algo que es muy útil. Entonces, si le ponemos NES, estamos diciendo utilidad. Recuerden, entonces simplemente a veces es de unir significados y más o menos ir dándonos cuenta y luego se hace más rápido para nosotros. Tenemos otra que es RI, que es entry, ministry, robbery, que le da otro significado. Por ejemplo, ministro, aquí estamos hablando del ministerio. Si estamos diciendo robbery, estamos hablando de los robos. Entry, estamos hablando de una entrada. ¿Ok? Tenemos ship, tenemos friendship, tenemos membership y tenemos workmanship. ¿Alguien sabe qué significa friendship? Aquí tenemos, por ejemplo, amigo al comienzo. ¿Qué significado le puede estar dando? ¿Alguien, tal vez una idea? Amigable. No sé. Eh, mm, no, amigable sería más bien, ese se le utiliza para, no creo que teníamos amigable, bueno, no está aquí, pero es un buen ejemplo, si puedes imaginar, pero no va ahí. Amigable se dice friendly, se le pone la friend
y se le pone una LI. Friendship es más amistad. Estamos hablando de los amigos y como, entonces, y verán, les voy a mostrar con otro ejemplo. Tenemos aquí membership, ¿ok? Tenemos una que dice member, que es miembros, y tenemos membership, es una membresía, o sea, de que es parte de que es parte de un grupo de miembros, ¿no? Y tenemos workmanship, que es le podríamos decir que es porque workman es un trabajador, entonces es un conjunto de trabajadores, ¿ok? Por eso es así como que una comunidad de algo, dependiendo del contexto que estamos hablando. Por eso decimos, estamos hablando de friends, estamos diciendo friendship, es un conjunto, friendship que es amistad, o sea, de un conjunto de amigos, lo que ellos tienen, ¿no? Entonces, y tenemos abajo Sion, Tion y Xion. También muy usado. Tenemos expression, population, complexion. No hay un significado más profundo que se le pueda dar. Simplemente son los sufijos que se les utiliza para a veces para express, que se le pone express y luego le ponemos Sion, que es expression. Expresión, population es población y complexion es complexura. Ok, déjenme ver qué más tengo. Ok, aquí tengo un pequeño ejercicio que voy a hacerles. Este es súper fácil. Déjenme les comparto. Ok, ya mismo acabamos, chicas. Uy, uy, no sé con eso. Ok, alright. Uy, por favor. Ok, aquí tenemos, por ejemplo, unos ejemplos en los que, como les digo, la mayoría de estos son solo de ir más o menos por lógica, solo de ir analizándole la palabra y ya le podemos entender, reconocer más o menos cuál podría ser, porque son casi parecidos con las palabras en español, ¿entienden? Ok, aquí tengo la primera, reception, y tengo los prefijos que me están ofreciendo. Ok, déjenme le acerco un poquito más. Ok. Tengo la primera reception, que como ustedes la leen recepción, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué palabra podemos sacar de recepción nosotros con un sufijo? Sí, con un sufijo, perdón. En español, Recepcionista. recepcionista, ¿no es cierto? Esa es una palabra que se forma siempre con la base de recepción. Y aquí tenemos ist, que es receptionist, ¿ok? Es súper fácil, como les digo, la mayoría son solo de ir prediciendo qué nomás le podemos hacer. Aquí tenemos la segunda, que tenemos act, que significa acto. Es súper fácil también. Qué podemos sacar de la palabra act? De la Actor. palabra actor, ¿no es cierto? Actor. Yo pienso que nunca hayan escuchado actor o actis, ¿no es cierto? Es actor, ¿ok? Tenemos teach, que es enseñar. Este es súper fácil, ya. Si este no supiéramos, ya estuviéramos muy mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le sacamos? Ser. Teacher, ¿no es cierto? Claro, obviamente. Teacher. Tenemos Chem, que significa, déjeme ver en qué contexto estamos hablando, de químicos. Estamos hablando de químicos, porque este contexto nunca lo había visto, pero bueno. Entonces, aquí le tenemos que utilizar IST, chemist, o sea, de alguien que es químico, o sea, de que, por ejemplo, acá arriba tenemos recepción, que es recepcionista, aquí tenemos a alguien que es químico, no cambia, por ejemplo, en español, recepcionista, pues, y es recepción, en cambio, este casi como que no tiene la misma estructura, pero iría así, más bien, porque para no estarnos retrasando más con esa, mejor le hagamos así. Tenemos firefight, o sea, eh, ay, es que es un bombero, pero obviamente, porque aquí firefight es lucha contra el fuego, pero entonces, ¿quién hace eso? Es un bombero, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cómo se dice firefight? No es firefighter, ni firefightist, es firefighter, es como teacher. Es como les digo, es más
de ir prediciendo, de ir más o menos analizando nada más. Ok, de translate, de traducir. ¿Alguien se imagina? Ah, yo pienso que lo hayan utilizado alguna vez el traductor, ¿no? Es translator, ¿ok? Es casi como les digo, la mayoría son, no todos, pero la mayoría se utilizan casi muchos muy parecidos, porque aquí es translator, o bien, translator, en español se lo dice traductor, no se lo dice traductero, traductista, ¿no? ¿Verdad? Tenemos wait, que es esperar, pero aquí tiene un significado totalmente diferente. Waiter. Cuando decimos waiter es la mesera o el mesero, como quien dice. Es una profesión, ¿ok? Entonces, no, es como que hay, como les dije, hay algunas que se basan en lo mismo, pero hay unas que se van totalmente fuera del contexto. Ok, tenemos súper fácil, ¿verdad? Es Pianista. pianista, ¿no es cierto? Pianista, ¿ok? Tenemos plumb, de lo que es de los plomeros. Entonces, al igual como las otras profesiones, ¿cuál va a ser? R. Plumber, ¿ok? Plumber, ¿ok? Tenemos visit, ¿ok? ¿Qué puede ser? Visitante, ¿no es cierto? Pero bueno, no va a haber visitante. Aunque sí creo que hay visitant. Tenemos, ¿alguien ha escuchado esta palabra? Visitor, No. visitor, ¿ok? Tenemos, es un visitante, alguien que está visitándote. ¿Cómo lo llamamos? El que llega a la casa. ¿El visitante? Creo que sí, ¿no? Bueno. Tenemos soldi, que es una base que no tiene sentido por sí sola y es del Soldier, soldador. ¿Perdón? ¿Perdón? nada. No hay problema, digan nomás. Igual como les digo, aquí no les estoy calificando ni nada. Lo que me importa es de que más que vayan practicando. La mayoría de las profesiones, como vimos en este ejemplo de aquí, plumber, que es plomero, waiter, que es mesero, firefighter, que es bombero, teacher, que es profesor, la mayoría de las profesiones son así, son con R, soldier, significa soldador. Ok, aquí tenemos direct, que es de directo, pero obviamente ya sabemos cuál puede ser, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser? R. Mm, ¿cómo tú dices el que dirige en español? El de la escuela, ¿quién es? Ah, no, abajo. Director. El El director. director, exacto, es el director, Estaba es arriba. igual en inglés, es director, simplemente. Aquí tenemos otra que es sail, pero sail por sí sola no tiene ningún significado, aquí es sailor, que ni siquiera recuerdo bien el significado, pero bueno, sailor es alguien como que se encarga es de un trabajo duro, no significaría, no sabría cómo decir. Ok, tenemos art, que es arte. ¿Quién es el que hace arte? Artista. Artista, ¿no es cierto? Entonces es artist. Ok. Tenemos tour, que es ¿quién es el que se va de tour? Artista. Turista, ¿no es cierto? Que es tourist. Y tenemos journal, que es journal en español es como quien dice, de los periódicos, is journalist. No es journaler, no es journaler, es journalist. Journalist es como quien dice, se le podría traducir como una persona que escribe en una página o algo así. Es como para un periódico prácticamente, ¿ok? Déjeme ver, your score is 100%. Ok, está muy bien. Como les digo, estos temas, estos de esto lo de los prefixes y prefixes y suffixes, son temas súper sencillos, es solo mientras más letras tú estudias, mientras más libros tú lees, mientras más cuadernos tú llenas, mientras más escribes tú, más vas entendiéndolo y más vas luego ya simplemente, ya lo vas prediciendo, ya no necesitas
ya no necesitas prácticamente saber porque ya lo predices, ya más o menos ya sabes cuál lo puedes utilizar. A mí me pasa siempre eso, yo a veces ya no necesito buscarle en el diccionario, simplemente ya lo dedujo, ya lo dedujo y ya simplemente lo hago así. Es así con los prefijos y los sufijos, mientras tú más los practiques, mientras más los uses, más te ayuda y más vas sabiendo y más vas, ya luego se te hace mucho más fácil. Chicas, son las 8:50, ok, listo. Como les dije, esta es lo de los prefijos y los sufijos eran nuestras últimas clases. Realmente les agradezco muchísimo por tomarse el tiempo para estar aquí presentes. Ya se los he dicho varias veces. Les agradezco a Abigail, Damaris, Heidi, Maoli. Helen no está, tal vez se le perdió la señal. Les agradezco mucho por tomarse el tiempo. Espero poder el semestre que viene, obviamente, pues pasando tengo que hacer más prácticas. Espero poder, dependiendo de que lo que tenga que hacer, si necesito dar más clases, les de estar ofreciéndoles. Como les digo, yo estoy también todavía, no soy en sí un profesor profesional, pero estoy dando lo mejor de mí, estoy aprendiendo todavía, porque una cosa es saber el inglés, una cosa es saber el idioma, una cosa es saber matemáticas o saber química y otra cosa es poder enseñar eso. O sea, poder enseñar química, poder enseñar inglés es una cosa muy diferente de solo saber. Entonces, eso todo lleva un proceso. Como les digo, chicas, dedíquense mucho. El inglés ahorita ya no es una materia de relleno. El inglés ya es una materia ya que se está volviendo ya complementaria, como las matemáticas, como el lenguaje, como las ciencias. Y ya se está volviendo una materia ya súper importante y nos están exigiendo y exigiendo en cualquier carrera. Así que échenle muchas ganas, estudien mucho, véanlo por el lado bueno. Sé que a muchos no les gusta, pero cuando tú ya le prestas un poco de atención, luego se te va haciendo más fácil. Claro, todo requiere de tiempo y dedicación, así que échenle ganas y como les digo, muchas gracias otra vez. Espero poder volver a comunicarme con ustedes y de nuevo necesito, si no, ya en otro momento será. Y muchas gracias de nuevo, ¿ok? Gracias a Abigail, Damaris, Heidi, Maoli. Helen no está. Espero volver a hablar con ustedes, chicas, ¿ok? Cuídense mucho y buenas noches. Ok, bye bye. Bye. Bye, 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 Maoli, bye, Abby. Gracias, gracias, chao.